Abandoné a mi esposa tras descubrir que mis hijos no eran míos, ahora ella me ruega que mantenga a sus hijos. Mi nombre es Hugo, tengo 37 años, y esta es la historia de cómo mi vida cambió para siempre. Todo comenzó hace más de una década, cuando conocí a Carolina, la mujer que creía sería mi compañera de vida. Carolina y yo nos conocimos en una conferencia de liderazgo juvenil. Yo asistía como parte de un grupo de voluntarios, y ella estaba ahí como organizadora. Su presencia era magnética, una mujer de cabello castaño claro que caía en ondas perfectas sobre sus hombros, con ojos de un verde profundo que parecían leer hasta los rincones más ocultos de tu alma. Desde el primer momento, quedé cautivado por su inteligencia y su capacidad para liderar. Era una de esas personas que tenía siempre las palabras correctas para motivar a los demás. Cuando finalmente encontré el valor para hablar con ella, descubrí que, detrás de su seguridad, había una mujer humilde, con sueños de formar una familia y construir un hogar lleno de amor. A medida que nos conocíamos, nuestras conversaciones pasaron de ser superficiales a profundas reflexiones sobre el futuro. Ella quería ser maestra, algo que logró poco tiempo después, y yo, ingeniero civil, soñaba con diseñar y construir algo que dejara un legado. Después de 2 años de noviazgo, decidí dar el siguiente paso. Planeé una propuesta sencilla pero significativa. En una tarde soleada, mientras paseábamos por el parque donde solíamos encontrarnos al inicio de nuestra relación, me arrodillé y le pedí que se casara conmigo. Su respuesta fue un sí lleno de emoción, y en ese momento, sentí que la vida no podía ser más perfecta. Organizamos nuestra boda con mucho entusiasmo, optando por una ceremonia pequeña, rodeados de nuestros amigos y familiares más cercanos. Fue un día lleno de promesas y sueños compartidos. Carolina parecía ser todo lo que un hombre podría desear. Era cariñosa, atenta y siempre estaba dispuesta a escuchar. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, sentí que vivíamos en una especie de burbuja de felicidad. Hacíamos planes para el futuro, desde ahorrar para nuestra primera casa hasta hablar sobre cuántos hijos queríamos tener. Un año después de nuestra boda, Carolina me dio la noticia de que estaba embarazada. Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Nos preparamos con ilusión para la llegada de nuestro primer hijo, Diego. Decoramos su habitación juntos, eligiendo cada detalle con cuidado. Cuando Diego nació, mi mundo cambió para siempre. Me sentí lleno de propósito y responsabilidad, dispuesto a dar todo por mi familia. Carolina parecía ser una madre maravillosa, cariñosa, dedicada y siempre atenta a las necesidades de nuestro hijo. Con el tiempo, nuestra familia creció. 2 años después de Diego, nació nuestra hija Valeria, y 3 años después, llegó Camila. Nuestra casa estaba llena de risas, juguetes y el caos típico de una familia joven. Aunque la vida era agitada, me sentía afortunado de tener todo lo que siempre había soñado. Sin embargo, con cada nuevo hijo, notaba que Carolina se volvía más distante. Se quejaba de lo agotador que era cuidar de 3 niños y de cómo nuestra rutina había cambiado. A menudo decía que extrañaba los tiempos en los que éramos solo nosotros dos, pero yo asumía que esas eran preocupaciones normales en cualquier matrimonio. Un día, durante una reunión familiar, mi primo Daniel hizo un comentario que me dejó inquieto. Hugo, ¿alguna vez te han dicho que Diego no se parece mucho a ti? Me reí de forma incómoda y traté de ignorarlo, pero no pude evitar que esas palabras quedaran grabadas en mi mente. Empecé a observar a mis hijos con más detenimiento, buscando similitudes físicas entre nosotros. Aunque no había nada obvio, una pequeña duda comenzó a germinar en mi interior. A esto se sumaron otros pequeños incidentes, llamadas de números desconocidos en el teléfono de Carolina, mensajes que se apresuraba a borrar, y una sensación de que algo no estaba bien. Un día, cuando estaba organizando algunos papeles en casa, encontré un recibo de hotel escondido en el fondo de un cajón. La fecha coincidía con una de las noches en las que Carolina había dicho que iba a salir con sus amigas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero decidí no confrontarla de inmediato. Después de semanas lidiando con las dudas que me carcomían por dentro, me di cuenta de que no podía seguir ignorando las señales. Mi mente ya no tenía paz. Cada mirada que le lanzaba a Diego, Valeria o Camila, en busca de algún rasgo mío, me hacía sentir culpable. ¿Cómo podía siquiera cuestionar a los pequeños que llamaban papá con tanto amor y confianza? Pero algo más profundo seguía inquietándome. Ese recibo de hotel escondido, los comentarios de mi primo Daniel, los susurros y risas de Carolina al mirar su teléfono. Todo apuntaba a que había algo más grande detrás de mi familia perfecta.
Una noche, mientras los niños dormían y Carolina había salido con amigas, decidí llamar a mi amigo Marcos. Él había sido mi confidente durante años, y aunque estaba seguro de que me escucharía sin juzgarme, no fue fácil explicar lo que pasaba. Hugo, entiendo que te sientas mal, pero necesitas saber la verdad, me dijo Marcos con un tono firme. Si realmente crees que algo no cuadra, tienes que buscar pruebas concretas. No puedes vivir con estas dudas para siempre. Marcos sugirió una prueba de ADN. Al principio, me resistí a la idea. ¿Qué clase de padre haría algo así? ¿Qué pasaría si estaba equivocado? ¿Cómo podría mirar a mis hijos después de someterlos a algo tan invasivo? Sin embargo, mientras más lo pensaba, más sentido tenía. Necesitaba respuestas para poder seguir adelante, para confirmar o disipar mis sospechas de una vez por todas. Así que tomé una decisión. Esperé hasta que Carolina salió de nuevo por la noche. A esas alturas, sus salidas con amigas se habían vuelto tan frecuentes que ya no me molestaba en preguntar. Aproveché esa oportunidad para recoger pequeñas muestras, un cepillo de cabello de Diego, otro de Valeria, y una manta que solía usar Camila. Luego, discretamente, tomé un hisopo para obtener mi propia muestra. Investigué laboratorios de confianza y envié las muestras, asegurándome de mantener el proceso lo más discreto posible. La espera de los resultados fue una de las semanas más largas y estresantes de mi vida. Cada noche, mientras veía a mis hijos jugar o dormir, sentía que mi corazón se partía un poco más. Por un lado, quería desesperadamente que los resultados confirmaran que eran míos. Pero, por otro lado, una pequeña y oscura parte de mí temía que no lo fueran. ¿Qué haría si se confirmaba mi peor miedo? Finalmente, una mañana de sábado, recibí un correo electrónico del laboratorio. Mi corazón latía con fuerza mientras abría el archivo adjunto. Las palabras parecían bailar frente a mis ojos, y tuve que leerlas varias veces para procesarlas. Ninguno de los 3 niños compartía mi ADN. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Un nudo en el pecho me dificultaba respirar, y por un momento, el dolor fue tan intenso que tuve que sentarme. Esos niños, a los que había amado con todo mi corazón, no eran biológicamente míos. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Cuánto tiempo había estado Carolina mintiéndome? ¿Cuántas veces había traicionado nuestra confianza? Y lo más importante, ¿cómo iba a manejar esta situación sin lastimar a los niños, que no tenían culpa de nada? Aquella misma noche, decidí enfrentar a Carolina. Esperé a que los niños estuvieran dormidos y la llamé al comedor. Cuando llegó, pude notar que estaba distraída, como si ya no le importara disimular su falta de interés en nuestra relación. Necesitamos hablar, Carolina, le dije con un tono que no admitía discusiones. Ella me miró, confundida al principio, pero luego su expresión cambió a una mezcla de nerviosismo y desdén. Sabía que algo estaba mal. ¿Qué pasa ahora, Hugo?, preguntó, cruzándose de brazos. Saqué los resultados de la prueba de ADN y los puse sobre la mesa. Su rostro perdió todo color. Al principio, intentó negar todo, alegando que yo estaba paranoico y que no tenía derecho a hacer algo así sin consultarle. Pero cuando la confronté con el recibo del hotel y otros detalles que había recopilado, finalmente rompió en llanto. «¿Está bien, sí?», gritó entre lágrimas. «Te he engañado. Pero no significa que no te ame. No planeé que las cosas fueran así». Sus palabras no tenían sentido. Todo lo que escuchaba era el eco de mi propio dolor y la traición que había destrozado mi vida. Después de la devastadora confrontación con Carolina, mi mente estaba en un torbellino de emociones. Sentía enojo, tristeza, traición y un profundo vacío al recordar los momentos felices que habíamos compartido, los cuales ahora se sentían como una mentira. Pero entre todo ese caos, tenía claro que debía tomar una decisión. Mis hijos, aunque no fueran míos biológicamente, merecían estabilidad, amor y, sobre todo, un hogar libre de mentiras. Así que decidí el irme de la casa. La decisión de dejar a Carolina y a los niños que había criado como propios no fue algo que tomé a la ligera. Fue una lucha interna que me desgarró durante semanas. Cada vez que veía las fotos familiares en la pared, los dibujos de los niños pegados en el refrigerador o escuchaba sus risas mientras jugaban, una parte de mí quería fingir que nada había pasado. Pero la verdad era imposible de ignorar. Esa familia que había construido con tanto esfuerzo estaba fundada en mentiras, y yo ya no podía sostener esa carga.
El día que decidí que debía irme fue uno de los más difíciles de mi vida. Me levanté temprano, antes de que Carolina o los niños despertaran, y pasé largos minutos sentado en el borde de la cama, mirando al vacío. La noche anterior había sido tensa. Carolina había intentado hablar conmigo, pero sus palabras ya no tenían peso. No podía mirar a esa mujer sin sentir un nudo en el estómago. La confianza se había hecho añicos, y con ella, mi capacidad de verla como la persona con la que había planeado pasar el resto de mi vida. Esa mañana, mientras el sol comenzaba a iluminar la habitación, supe que era el momento. Me levanté y fui a mi estudio. Allí, empecé a empacar mis cosas en silencio, ropa, documentos importantes, algunos recuerdos personales que quería llevar conmigo. Todo lo demás, lo que tenía un significado especial para los niños, lo dejé. No quería que ellos sintieran que los estaba abandonando por completo, aunque sabía que mi partida les rompería el corazón. Cuando Carolina despertó, me encontró cerrando la maleta. Al principio, no entendió lo que estaba sucediendo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, su voz mezclando confusión y temor. Me voy, Carolina, respondí sin mirarla. No puedo seguir viviendo así. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. ¿Qué quieres decir con que te vas? ¿Y los niños? ¿Vas a dejarlos? Hugo, ellos te necesitan. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Los amo más de lo que puedes imaginar, pero no puedo seguir viviendo esta mentira. No soy su padre, Carolina, y tú te aseguraste de que nunca lo fuera. Ellos merecen una vida estable, pero eso no puede ser conmigo aquí. Carolina intentó detenerme, suplicándome que reconsiderara. Podemos arreglar esto, Hugo. Por favor, no te vayas. Los niños te aman. No puedo, Carolina. Me destrozaste, y no tengo nada más para dar en este lugar. Con esas palabras, cerré la maleta y me dirigí hacia la puerta. Antes de salir, me arrodillé frente a los niños, quienes habían despertado por el ruido. Sus pequeños ojos me miraban con confusión. Papá, ¿a dónde vas?, preguntó la más pequeña, agarrando mi mano. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos, pero traté de mantenerme firme. Tengo que irme por un tiempo, pero siempre voy a amarlos. Nunca olviden eso, ¿de acuerdo? Los abracé con fuerza, tratando de grabar ese momento en mi memoria. Sentía que cada paso hacia la puerta era como arrancarme una parte del alma, pero sabía que debía hacerlo. Al salir, me encontré con los padres de Carolina en el camino. Los había llamado antes para que vinieran y ayudaran con los niños. Sabía que ellos estarían allí para apoyarlos, incluso si su relación con Carolina estaba fracturada. Me ofrecieron palabras de consuelo, pero nada podía aliviar el dolor que sentía en ese momento. Conduje sin rumbo fijo durante horas, llorando en silencio mientras trataba de asimilar lo que acababa de hacer. Había perdido a mi familia, o al menos la idea de lo que creía que era mi familia. Sin embargo, también sabía que había ganado algo invaluable, mi dignidad. No podía seguir en un lugar donde mi presencia solo prolongaría la mentira. Unos días después de mi partida, mientras intentaba adaptarme a mi nueva realidad, mi teléfono sonó. Al mirar la pantalla, vi el nombre de Carolina. Dudé por un momento, pero decidí contestar. ¿Qué quieres?, pregunté con frialdad, anticipando lo que estaba por venir. Hugo, por favor, escúchame. No cuelgues, dijo, su voz quebrándose al instante. Necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar, Carolina. Ya tomé mi decisión. No puedes simplemente desentenderte de los niños. Ellos te necesitan. Eres el único padre que han conocido, Hugo. Por favor, no los castigues por mis errores. Me quedé en silencio por un momento, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Carolina, lo que hiciste fue imperdonable. Me mentiste durante años, y ahora esperas que asuma una responsabilidad que no me corresponde. No puedo hacer eso. Ella comenzó a llorar al otro lado de la línea. Hugo, estoy arrepentida. Sé que arruiné todo, pero los niños. Ellos no tienen la culpa. Por favor, no los abandones del todo. Tomé aire profundamente, tratando de mantener la calma. Nunca quise hacerles daño, pero no puedo volver. No puedo vivir en una mentira, y tú lo sabes. Hugo, solo te pido que pienses en ellos. No me perdones a mí, pero no los dejes a ellos, suplicó con desesperación.
Carolina, ya dije todo lo que tenía que decir. Este es el final. Espero que encuentres la forma de darles a los niños lo que necesitan, pero yo no puedo ser parte de esto. Sin esperar su respuesta, colgué la llamada. A medida que pasaron los meses, aprendí a reconstruir mi vida. Empecé a enfocarme en mis propios sueños y metas, rodeándome de personas que valoraban la honestidad y el respeto. Fue un proceso doloroso, pero también liberador. Carolina eventualmente dejó de llamarme, y los niños quedaron al cuidado de sus abuelos maternos, quienes siempre fueron un apoyo incondicional. Aunque nunca dejé de pensar en ellos con cariño, entendí que alejarme era la única manera de sanar.